Solo quería pagar mis deudas, pero lo que desenterré en Tulum estaba valorado en casi 1 milímetros. Miren, nunca pensé que terminaría contando esta historia. De hecho, hubo un momento en el que juré que me la llevaría a la tumba. Pero las cosas se pusieron tan raras, tan fuera de control, que necesito sacarlo de mi pecho. Además, ya ni siquiera importa guardar el secreto. Ya van a entender por qué. Todo empezó hace como 1 año y medio. Yo vivía en Playa del Carmen, trabajando en lo que saliera. Mesero, repartidor, chalán de construcción. Lo que fuera con tal de juntar para el día. La neta es que la estaba pasando muy mal. Tenía deudas hasta el cuello. No por drogas ni nada de eso. Ojo, fue por una pendejada que hice cuando tenía 23 años y creí que podía poner un negocio con unos compas. Queríamos abrir un bar. Suena bien, ¿no? Zona turística, mucha clientela, buen ambiente. El pedo es que ninguno de nosotros sabía nada de administración. Pedimos un préstamo familiar, metimos ahorros, le pedimos lana a medio mundo. El bar duró abierto exactamente 5 meses antes de quebrar. Mis socios se rajaron, desaparecieron, y yo quedé como el responsable de todo, literal de todo. 3 años después, a mis 26, seguía pagando esa deuda. 200,000 pesos que se habían convertido en casi 300,000 con intereses y todo el rollo. Mi tía Lupita, que fue quien más nos prestó, me llamaba cada semana. No de mala onda, ella es buena gente. Pero pues también necesitaba su dinero. Su esposo se había enfermado y los gastos médicos eran un desmadre. Toño, me decía, yo sé que no es tu culpa, mijo, pero de verdad necesito que me pagues aunque sea algo. ¿Y yo qué le iba a decir? Tenía razón. Entonces fue cuando vi el anuncio. Una constructora grande, de esas que hacen desarrollos turísticos bien pesados, estaba contratando para un proyecto nuevo en Tulum. El pago era bueno, muy bueno para hacer trabajo de excavación y movimiento de tierra. 3 veces lo que ganaba de mesero. La cosa es que necesitaban gente rápido porque tenían que terminar antes de la temporada alta. No lo pensé 2 veces. Junté mis cosas, que no eran muchas, y me fui a Tulum. La primera vez que llegué al terreno, en las afueras de la zona hotelera, me quedé impactado. Era un predio enorme, como de unas 10 hectáreas, justo entre la selva y la playa. Podías escuchar las olas a lo lejos y al mismo tiempo el sonido de los monos aulladores en los árboles. El proyecto era ambicioso, un resort de lujo con villas privadas, spa, restaurantes, toda la cosa. Pero primero había que preparar el terreno. Y ahí es donde entrábamos nosotros. Éramos como 20 trabajadores en el equipo de excavación. Mi chamba era operar una retroexcavadora pequeña y cuando no la usaba, pues pico y pala como todos. El ingeniero a cargo se llamaba Ramírez, un tipo cuarentón, serio, de esos que no andan con juegos. El primer día nos dejó bien claro las reglas. Aquí se trabaja duro y se les paga bien, dijo. Si encuentran algo raro, cualquier cosa, me avisan de inmediato. No se llevan nada, no tocan nada que no sea tierra y piedras. ¿Entendido? Todos asentimos. Yo no le di mucha importancia. ¿Qué íbamos a encontrar? Piedras y más piedras. Qué equivocado estaba. Las primeras 2 semanas fueron normales. Trabajo pesado bajo el sol caribeño, que no es ningún chiste. Llegaba al cuartito que rentaba en el pueblo completamente reventado. Apenas comía algo y me quedaba dormido. Pero el sueldo valía la pena. Ya había podido mandarle algo a mi tía y sentía que, por primera vez en años, estaba avanzando. Fue en la 3.ª semana cuando empezaron a pasar cosas raras. Primero fue Chuy, uno de los compañeros. Estaba excavando en una zona y de repente su pala pegó contra algo duro. Pensamos que era roca, pero cuando limpiamos un poco resultó ser piedra trabajada, piedra labrada, con símbolos. Es maya, dijo alguien. Ramírez llegó corriendo, vio la piedra, hizo unas llamadas y para el final del día ya había un arqueólogo de Linaje ahí. Un señor mayor, con lentes, que se veía como que estaba a punto de desmayarse de la emoción. Esto es significativo, dijo, casi temblando. Muy significativo. Tienen que parar las excavaciones en esta área inmediatamente. Ramírez se puso blanco. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para evaluar el sitio. Se armó un relajo. Resulta que habíamos encontrado lo que parecía ser una estructura ceremonial maya. El arqueólogo dijo que era probable que hubiera más cosas enterradas. La constructora estaba enloquecida porque cualquier retraso les iba a costar millones. Pero la ley es la ley. Si hay patrimonio cultural, se para todo. Nos dividieron. A la mitad del equipo los mandaron a trabajar a otra área del terreno, más alejada. A mí y a otros 8 nos dejaron en la zona original, pero bajo supervisión estricta. Ahora teníamos que trabajar con cuidado, despacio, y cada vez que la pala tocaba algo que no fuera tierra suelta, teníamos que parar y llamar al arqueólogo. Fue frustrante.
El ritmo de trabajo se hizo súper lento, y para colmo empezaron a circular rumores. Dicen que aquí había un cenote sagrado, comentó Martín, otro de los chavos, y que los mayas aventaban ofrendas de oro. No mames, le respondí. Eso es de película. Es cierto, güey. Búscalo. Los cenotes sagrados tienen un chingo de cosas valiosas. No le hice mucho caso, pero admito que me quedó la curiosidad. Esa noche, en mi cuarto, me puse a buscar en Google, y órale, Martín no estaba tan perdido. Encontré artículos sobre el cenote sagrado de Chichén Itzá, donde habían sacado toneladas de objetos de oro, jade, cerámica, ofrendas que los mayas aventaban para apaciguar a los dioses. Y Tulum había sido un centro ceremonial importante. ¿Quién decía que no podía haber algo así en ese terreno? Me quedé despierto un buen rato, pensando en mis deudas, en mi tía, en cómo un solo objeto de oro podría cambiar mi vida, pero también pensando en las consecuencias, en la cárcel, en arruinar un sitio arqueológico. Me dormí sin llegar a ninguna conclusión. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Excavar, parar, esperar, continuar. El arqueólogo y su equipo estaban armando una cuadrícula en una sección y trabajando con brochas y herramientas diminutas. Nosotros, mientras tanto, seguíamos con la excavación básica en las áreas que nos autorizaban. Entonces llegó ese viernes. Era como las 4 de la tarde. El sol pegaba fuerte todavía, pero ya empezaba a bajar. Yo estaba en una zona que nos habían autorizado, cerca del límite de la selva, moviendo tierra con la retroexcavadora. No era un área que pareciera importante. De hecho, por eso nos dejaron trabajar ahí con maquinaria. Pero entonces sentí que la máquina pegó contra algo. No era el golpe típico de roca, era diferente, más hueco. Apagué la máquina y me bajé a revisar. Con la pala había abierto una especie de hoyo en la tierra, y ahí abajo se veía algo oscuro, como una cavidad. Le hice señas a Ramírez, pero estaba del otro lado del terreno, ocupado con el arqueólogo. Miré alrededor. Todos estaban en sus cosas. Estábamos cerca del final del turno y la gente ya estaba cansada, ansiosa por irse. Me arrodillé junto al hoyo y empecé a quitar tierra con las manos. Eso que había golpeado era piedra lisa, trabajada, y la cavidad que había abierto era como una especie de cámara subterránea, pequeña, pero definitivamente hecha por manos humanas. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Saqué mi celular y prendí la lámpara, alumbré hacia adentro, y lo vi. Al fondo de esa cámara, parcialmente cubierto por tierra y escombro, había algo que brillaba con la luz del celular. Algo verde. Jade, pensé inmediatamente, y al lado más objetos. Cerámicas, tal vez, y algo que parecía metal. No lo podía creer. Miré de nuevo a mi alrededor. Nadie me estaba viendo. El sonido de las otras máquinas tapaba cualquier ruido. Estaba solo. Durante tal vez 30 segundos, solo me quedé ahí, paralizado, mirando ese agujero. Todas las cosas que había estado pensando durante semanas se agolparon en mi cabeza. Las deudas, mi tía enferma, la oportunidad de empezar de nuevo, de no tener que vivir en un cuartito de mierda compartiendo baño con otras 6 personas, de no tener que trabajar en 2 empleos solo para medio sobrevivir. Era muy fácil. Nadie me había visto. Podía meter la mano, sacar lo que hubiera ahí, esconderlo en mi mochila, cubrir el hoyo, nadie se enteraría. Esa zona ni siquiera estaba en el área de estudio arqueológico principal. Pero, ¿y si me cachaban? ¿Y si había cámaras? ¿Y si alguien sí me había visto? Y más importante, ¿qué chingados estaba pensando? Era un sitio arqueológico. Era patrimonio cultural. Era historia de mi propio país. Estaba a punto de cubrirlo, de hacer lo correcto, cuando escuché pasos detrás de mí. Era Ramírez. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Me quedé helado. Literalmente no sabía qué decir. Mi cerebro iba a 1000 por hora. Si le decía que sí, vendrían todos, investigarían y perderíamos quién sabe cuánto tiempo más. Si le decía que no, no, logré decir. Nada, solo una piedra rara. Ya la moví. Ramírez se acercó y miró el agujero que había hecho la máquina. Yo contuve la respiración. El hoyo era obvio, pero la entrada a la cámara estaba parcialmente tapada por la tierra que yo había movido. Bueno, dijo después de un momento. De todas formas, ya casi es hora. Mañana seguimos. Tapa bien eso antes de irte para que no se meta agua si llueve. Sí, claro, respondí. Ramírez se fue. Yo me quedé ahí, sintiendo cómo me temblaban las manos.
Acababa de mentirle. Y peor, acababa de abrir la puerta a algo que sabía que no debía hacer. El resto del día fue un borrón. Tapé el hoyo como pude, marcando mentalmente el lugar exacto. Subí a mi camioneta. Era una troca vieja prestada que compartíamos varios, y manejé al pueblo como zombie. Esa noche no pude comer, no pude dormir. Me la pasé viendo el techo, debatiéndome internamente. Por un lado estaba la parte de mí que sabía que esto estaba mal, que era robo, que era destruir historia, que era traicionar la confianza de mis compañeros, de Ramírez, del arqueólogo que estaba trabajando tan cuidadosamente. Pero por otro lado estaba la realidad. La realidad de que con un solo objeto de esos, tal vez pueda pagar todas mis deudas, darle a mi tía el dinero que necesita, empezar de nuevo, tener una vida digna. ¿Tan malo era querer eso? Recuerdo que como a las 3 de la mañana agarré mi laptop y me puse a buscar información sobre el mercado negro de antigüedades. No es que fuera difícil de encontrar. Hay un chingo de artículos sobre cómo funciona. Coleccionistas privados que pagan fortunas por piezas mayas auténticas. Redes internacionales de traficantes, casas de subastas en el extranjero que hacen la vista gorda sobre la procedencia. Un pectoral de jade maya podía valer desde $50,000 hasta, no sé, $500,000, dependiendo del tamaño, la antigüedad, el detalle. Y yo posiblemente tenía acceso a varios. La tentación era real, muy real. El sábado no había trabajo, así que me quedé en el pueblo. Intenté distraerme, pero no podía dejar de pensar en esa cámara, en lo que había adentro, en cómo podría sacarlo sin que nadie se diera cuenta. El domingo fue peor. Casi no salí de mi cuarto. El lunes, cuando regresé al trabajo, tenía un plan. No iba a sacar todo, solo una pieza. La más pequeña, la más fácil de esconder y transportar. La vendería, pagaría mis deudas y ya, una sola vez. No era como si fuera a dedicarme a esto. Me sentía sucio solo de pensarlo, pero ya había cruzado la línea en mi mente. El problema era cómo hacerlo. El terreno estaba vigilado. Había cámaras en la entrada, aunque no en toda el área. El personal de seguridad hacía rondas, pero eran predecibles, y por las noches solo había un guardia que honestamente se la pasaba viendo su celular en la caseta. La oportunidad llegó el miércoles. Ese día hubo un problema con una de las tuberías en otra parte del terreno. Todos los supervisores, incluyendo a Ramírez, estuvieron ocupados con eso toda la tarde. El arqueólogo y su equipo no llegaron ese día porque estaban tramitando permisos. El terreno estaba más relajado que nunca. Era mi oportunidad, lo sabía. Alrededor de las 5, cuando la mayoría ya se estaba retirando, me ofrecí para quedarme un rato extra para adelantar algo de trabajo. A Ramírez no le pareció raro. Yo era de los que siempre buscaba horas extra. No te quedes hasta muy tarde, me dijo. Y avísale al guardia cuando te vayas. Sí, claro. Media hora después estaba solo en mi sección del terreno. El guardia estaba en su caseta, a unos 200 metros. Los últimos trabajadores se habían ido. El sol empezaba a ponerse. Fui hacia el lugar donde había tapado la cámara. Mi mochila estaba conmigo, vacía excepto por una lámpara de mano, unos guantes y una bolsa de plástico. Con las manos temblorosas empecé a quitar la tierra que había usado para cubrir la entrada. No usé la máquina, todo manual para no hacer ruido. Me tomó como 20 minutos exponer de nuevo la entrada a la cámara. Era más pequeña de lo que recordaba. Tendría que meterme de pecho para alcanzar lo que había visto. Respiré hondo y alumbré con la lámpara. Ahí seguía. El brillo verde del jade. Las cerámicas. Y algo más que no había notado antes. Lo que parecían huesos. Huesos humanos. No eran muchos. Tal vez parte de un cráneo, algunos huesos largos. Estaban dispuestos de manera ritual, eso era obvio. Esta no era solo una cámara de ofrenda. Era una tumba. Sentí un escalofrío. Por primera vez, lo que estaba haciendo se sintió real. No eran solo objetos. Era el lugar de descanso de alguien, de una persona que había vivido hace cientos de años, que había sido importante, que había sido enterrada con honores. Y yo estaba a punto de profanarla. Casi me detengo ahí. Casi. Pero entonces pensé en mi tía Lupita, en su voz al teléfono, cansada, preocupada. Toño, ¿para cuándo crees? Y yo siempre con la misma respuesta. Pronto, tía. Te prometo que pronto. Metí el brazo en la cámara. El jade estaba frío al tacto. Era un pectoral, tal como había pensado. No muy grande, tal vez de unos 15 centímetros.
Estaba sucio, cubierto de tierra, pero incluso así podía ver que estaba tallado con una precisión increíble. Figuras, glifos, símbolos que no entendía pero que obviamente significaban algo importante. Lo saqué con cuidado. Era más pesado de lo que esperaba. A su lado había otro objeto. Algo de cerámica. Una especie de vasija pequeña, intacta milagrosamente. Y más allá, mi lámpara iluminó algo que me dejó sin aire. Un cráneo humano. Pero no un cráneo cualquiera. Este tenía incrustaciones. Jade en las cuencas de los ojos. Turquesa en los dientes. Era impresionante. Hermoso y aterrador al mismo tiempo. Esto no era una tumba común. Era alguien muy importante. Quizás un sacerdote, un rey. Alguien cuya muerte había sido un evento significativo. ¿Y yo estaba ahí, saqueándola? Guardé el pectoral en la bolsa de plástico y lo metí en mi mochila. Decidí no llevarme nada más. Solo eso. Una pieza. Rápidamente cubrí de nuevo la entrada, tratando de dejarlo como estaba. Me alejé del lugar con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando pasé por la caseta de seguridad, el guardia ni siquiera levantó la vista de su celular. «Hasta mañana, don Toño. Hasta mañana». Llegué a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Saqué el pectoral y lo puse sobre la cama. Bajo la luz de mi cuarto era todavía más impresionante. El jade tenía un color verde profundo, casi translúcido en algunas partes. El tallado era increíblemente detallado. Había una figura central que parecía un rostro con rasgos felinos. Un jaguar, quizás. Animal sagrado para los mayas. Alrededor, símbolos que reconocí vagamente de fotos que había visto. Glifos de calendario, tal vez. Representaciones de dioses. Esta cosa tenía fácil 1000 años. Posiblemente más. Y valía... No tenía idea. Pero mucho. Muchísimo. Me senté en la cama, sosteniendo el pectoral, sintiendo su peso, su historia. ¿Qué acababa de hacer? Los siguientes días fueron una pesadilla. No podía dejar de pensar en la tumba, en el cráneo con incrustaciones, en si alguien había notado algo. Cada vez que veía a Ramírez me ponía nervioso. Cada vez que un compañero me hablaba pensaba que me iban a acusar. Pero no pasó nada. El trabajo continuó normal. Nadie revisó esa área. Nadie mencionó nada extraño. El pectoral lo tenía escondido en el doble fondo de mi mochila, envuelto en una camiseta vieja. Ahora venía la parte difícil: venderlo. No podía simplemente ponerlo en Mercado Libre, obviamente. Necesitaba contactos. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Empecé a preguntar muy discretamente. Le mencioné a un conocido que trabajaba en una tienda de curiosidades que estaba buscando artesanías antiguas para un coleccionista. Me dio un par de nombres. Seguí la cadena. Eventualmente llegué a un tipo en Playa del Carmen. Se hacía llamar Rafa. Aceptó reunirse conmigo en un café del centro. Era un hombre como de 50 años, bien vestido, con reloj caro. Nada que ver con lo que yo imaginaba de alguien en el mercado negro. ¿Trajiste fotos?, me preguntó sin rodeos. Le mostré unas que había tomado con cuidado, sin mostrar dónde estaba. Sus ojos se iluminaron. Literalmente. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Es una herencia familiar, mentí. Mi abuelo era coleccionista. Me miró como diciendo, sí, claro, pero no insistió. Si es auténtico, es muy valioso, pero necesito verlo en persona. ¿Cuánto podría valer?, pregunté. Se recargó en su silla pensando. Autenticado profesionalmente, en una subasta legal, si alguien pudiera venderlo legalmente, lo cual dudo mucho que sea el caso. Podríamos estar hablando de entre 500,000 y $1,000,000. Fácil. Se me secó la boca. Pero en el mercado donde yo me muevo, continuó, te puedo ofrecer $150,000, en efectivo, sin preguntas. $150,000, casi 3 millones de pesos. Todas mis deudas pagadas, mi tía ayudada, dinero para mí, para empezar realmente de nuevo. Hay un problema, dijo Rafa. Necesito autenticarlo antes de darte el dinero completo. Tengo un contacto, una experta que verifica estas cosas. Le tomo fotos detalladas, se las mando, ella me dice si es real o no. Toma un par de días. ¿Y cómo sé que no te vas a quedar con la pieza? Rafa sonrió. Porque yo no trabajo así. Mi reputación depende de ser confiable. Pero si quieres puedo darte un adelanto.
Digamos $10,000 ahorita. El resto cuando confirmemos la autenticidad. $10,000, como 200,000 pesos, más de lo que ganaba en 6 meses. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana, trae la pieza, te doy el adelanto, en una semana tendrás el resto. Nos despedimos. Yo salí del café temblando. ¿En serio iba a hacer esto? Esa noche no dormí nada. Di vueltas en la cama, pensando, cuestionándome. Por la mañana tomé mi decisión. Me iba a encontrar con Rafa. Iba a darle el pectoral. Iba a recibir mi dinero. Y después iba a desaparecer de Tulum lo más rápido posible. Pero antes de eso quería saber más sobre lo que estaba vendiendo. Tal vez por curiosidad. Tal vez por culpa. No lo sé. Saqué el pectoral y empecé a tomar fotos detalladas desde todos los ángulos. Después las subí a mi computadora y me puse a buscar en internet imágenes similares. Bases de datos de museos. Artículos académicos. Cualquier cosa que me ayudara a entender qué era exactamente. Me tomó horas, pero eventualmente encontré algo. Era un artículo académico en inglés, publicado en 2010. Hablaba sobre las dinastías gobernantes de Tulum en el periodo posclásico. Y había una sección sobre un gobernante específico, un tal H.Q. Ixmat, que había sido uno de los últimos grandes señores de Tulum antes de la llegada de los españoles. Según el artículo, se creía que este gobernante había sido enterrado en algún lugar de la región, pero su tumba nunca había sido encontrada. Era uno de los grandes misterios arqueológicos de la zona. El artículo mencionaba que, según las crónicas, este gobernante había sido enterrado con un pectoral específico. Un pectoral de jade con la imagen del dios jaguar y glifos que contaban la historia de su linaje. Mi sangre se heló. Busqué en el artículo si había alguna ilustración, alguna representación de cómo se vería ese pectoral. No había, pero había una descripción. Y la descripción coincidía casi perfectamente con lo que yo tenía en mis manos. El pectoral sagrado de H.Q. Ixmat es considerado una de las piezas perdidas más significativas de la cultura maya tardía. Su recuperación sería un hallazgo arqueológico de importancia mayúscula, comparable al descubrimiento de la tumba de Pacal en Palenque. Me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que estaba leyendo. Yo no solo había robado una pieza arqueológica valiosa, había robado la pieza, un objeto de importancia histórica increíble, algo que pertenecía en un museo, algo que podría cambiar lo que sabíamos sobre la historia de Tulum, y lo estaba a punto de vender a un traficante del mercado negro. Cerré la laptop y me quedé ahí sentado, con la cabeza entre las manos. ¿Qué chingados iba a hacer? Si lo devolvía, ¿cómo explicaría que lo tenía? Me meteran a la cárcel seguro. Perdería mi trabajo, cualquier oportunidad de pagar mis deudas. Si lo vendía, perdería para siempre algo irreemplazable. Y tendría que vivir con eso el resto de mi vida. Miré la hora. Faltaban 3 horas para mi cita con Rafa. Tomé el pectoral, lo envolví de nuevo y lo guardé en la mochila. Después me puse mis tenis, agarré mis cosas y salí del cuarto. No iba hacia el punto de encuentro con Rafa, iba hacia el terreno de construcción. Era un sábado, así que no había trabajadores, solo el guardia de siempre en su caseta. Cuando me vio llegar, se sorprendió. ¿Don Toño? ¿Qué hace aquí? Se me olvidó algo ayer, mentí. ¿Me dejas entrar rápido? Me dejó pasar sin problema. Fui directo hacia la cámara. Con mis propias manos volví a excavar la entrada. Esta vez más a fondo. Saqué el pectoral de mi mochila. Lo miré una última vez bajo la luz del sol. Y después, lo puse de vuelta. Lo puse exactamente donde lo había encontrado, junto a los huesos del gobernante que lo había usado en vida hace cientos de años. Después cubrí todo con tierra. Esta vez bien, como si nunca hubiera tocado nada. Cuando terminé, estaba sudando, sucio, exhausto. Y extrañamente, por primera vez en semanas, sentía que podía respirar. Sabía que acababa de renunciar a $150,000, a pagar mis deudas, a ayudar a mi tía, a cambiar mi vida. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Me fui del terreno y llamé a Rafa. Cambié de opinión, le dije. No voy a vender. Hubo silencio del otro lado. ¿Estás seguro? Es mucho dinero, amigo. Estoy seguro. Colgó sin decir más. Los días siguientes fueron raros. Me sentía, no sé, aliviado pero también como un idiota. Cada vez que veía a mi tía Lupita en videollamada, quería decirle algo, pero ¿qué le iba a decir?
Seguí trabajando en el terreno. Seguí pagando mis deudas de a poquito, con mi sueldo normal. Y entonces, 2 semanas después, pasó algo que no esperaba. Ramírez nos reunió a todos una mañana antes de empezar a trabajar. «Tengo noticias», dijo. «El INAH va a hacer una exploración completa de todo el terreno. Vamos a tener que parar las obras por lo menos 3 meses mientras hacen el estudio arqueológico completo». Todos gruñeron. 3 meses sin trabajo. Pero hay buenas noticias también, continuó. La constructora va a darnos finiquito completo, más un bono especial por las molestias. Hablen con recursos humanos para los detalles. Mi bono resultó ser de 50,000 pesos. No era $150,000, pero era algo que gané honestamente. Lo que pasó después fue lo que realmente me dejó en shock. Un mes después estaba viendo las noticias en mi cuarto. Apareció un reportaje sobre Tulum. El INAH había hecho un anuncio importante. Hallazgo arqueológico de importancia mayúscula en Tulum, decía el titular. Subí el volumen. El arqueólogo que había estado trabajando en el terreno apareció en la pantalla, emocionado. Hemos descubierto lo que creemos es la tumba de Ach-Ku-Hun-Ixmat, uno de los últimos grandes señores de Tulum. Es un hallazgo extraordinario. La tumba estaba intacta, sellada. Dentro encontramos un pectoral de jade que coincide con las descripciones históricas, junto con otras ofrendas ceremoniales. Mostraron fotos, el pectoral, mi pectoral, el que yo había tenido en mis manos. Este descubrimiento cambiará lo que sabemos sobre el periodo final de Tulum, continuó el arqueólogo. Es comparable a los grandes hallazgos de la arqueología maya del siglo pasado. Me quedé mirando la pantalla, con los ojos llenos de lágrimas. Si yo hubiera vendido esa pieza, nada de esto habría pasado. El pectoral habría terminado en la colección privada de algún millonario en Europa o Asia. La tumba habría quedado profanada, incompleta. La historia habría sido perdida. Pero como lo devolví, el hallazgo fue completo, intacto, y ahora estaba siendo compartido con el mundo. En el reportaje mencionaron que el pectoral y los otros objetos de la tumba serían exhibidos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, y después harían una gira por museos de todo el mundo. Millones de personas podrían ver esta pieza, aprender sobre Ach-Ku-Hun-Ixmat, conectar con esa historia. Y yo sabía que había tenido algo que ver con eso. En secreto, sin que nadie supiera. Esa misma semana recibí una llamada de mi tía Lupita. «Toño, mijo, tengo buenas noticias. El seguro del hospital finalmente autorizó el tratamiento de tu tío. Podemos hacer los pagos en meses, sin intereses. Ya no es tan urgente el dinero». Me quedé callado procesando. «¿Sigues ahí, mijo?» «Sí, tía. Aquí estoy. Eso es muy buena noticia». «Lo sé, mijo. Siento haberte presionado tanto. Sé que has estado haciendo tu mejor esfuerzo». Después de colgar, me quedé sentado en mi cama, pensando en lo rara que es la vida. Nunca le conté a nadie lo que pasó. Ni a mi familia, ni a mis amigos. Seguí con mi vida normal, buscando chambas, pagando mis deudas poco a poco. Pero de vez en cuando paso por el centro de playa o de Tulum y veo pósters del museo anunciando la exposición del hallazgo de Ach-Ku-Hun-Ixmat, me detengo y lo miro. Y sonrío, porque yo sé algo que nadie más sabe. Sé que ese pectoral, esa pieza increíble que ahora está siendo estudiada por expertos y admirada por miles de personas, estuvo a centímetros de perderse para siempre. Y sé que yo, Toño, un chalán endeudado de 26 años, un güey que no tenía ni para pagar la renta, tomé la decisión más difícil de mi vida. No tomé el dinero fácil. Devolví algo que no era mío. Y con eso devolví también un pedazo de historia que ahora pertenece a todos. ¿Valió la pena? Todavía tengo deudas. Todavía trabajo duro cada día. Todavía vivo en un cuarto chico. Pero puedo dormir tranquilo. Puedo verme en el espejo. Y cuando algún día tenga hijos, podré llevarlos al museo y mostrarles ese pectoral de jade y decirles, sin mentir, yo tuve algo que ver con que esto estuviera aquí. No para presumir, sino para enseñarles algo que aprendí de la forma más difícil. Hay cosas que no tienen precio. Y a veces, la verdadera riqueza no es lo que tomas, sino lo que decides no tomar. Esa pieza que estuvo valorada en casi $1 millón, resultó que valía mucho más que eso. Valía integridad. Valía historia. Valía hacer lo correcto aunque nadie estuviera viendo. Y eso, carnal, eso no se compra con nada. Tentar nuevamente o Claude puede cometer errores.
Confira sempre as respostas. Sonet 4.5.